Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes un video hablando sobre Avengers Infinity War, el Blu-ray que está saliendo a la venta el día de hoy, martes 14 de agosto. Si ustedes me siguen en las redes sociales sabrán que me hicieron llegar este Blu-ray hace ya como un par de semanas atrás y realmente quería hablarles un poco sobre esta película y ustedes se estarán preguntando, Néstor, pero si nunca haces videos sobre Blu-rays, ¿por qué tenías que hacer una crítica o una recapitulación o como quieran decirle sobre Avengers Infinity War? Un par de motivos. Para empezar, no hago muchas críticas de Blu-ray porque no compro Blu-rays. Realmente no colecciono Blu-rays, no colecciono nada material, nada físico. Y el otro motivo es que, bueno, me hicieron llegar este Blu-ray, como a veces me hacen llegar otros Blu-ray también que no termino hablando de ellos, pero en este caso estamos hablando de una de las películas en lo que tiene que ver con el mundo geek más importantes del año y me da la impresión que mucha gente que tal vez no compra muchos Blu-rays, muchos discos, en una película como esta va a ser la excepción y tal vez les sea útil saber por lo menos cuál es mi punto de vista al respecto. Un poco clarificar también que este es solamente el Blu-ray, no es la versión 4K, 4K, pero por lo que tengo entendido, en lo que tiene que ver con el material extra, que es en lo que me voy a estar centrando, porque ya le hice un par de videos a la película, o sea, tienen mi crítica sin spoilers, con spoilers, así que me voy a estar centrando en lo que ofrece como material extra esta edición, vamos a decir, para que en formato casero muchas personas lo puedan disfrutar. Quiero también decirles, antes de empezar con esto, que va a tener spoilers, ¿ok? Así que, como dice acá en rojo, spoilers. Si aún no han visto la película, primero, no sé qué están esperando. Segundo, vayan a verla y después vean este video. Fantástico, muchachos. Voy a comenzar hablando por lo que tiene que ver con los Special Features, el material extra, y esta obviamente es la edición que salió en Estados Unidos, así que todo está un poco en inglés, así que ustedes tendrán que traducir lo que tiene que ver con la edición en español que tengan en sus respectivos países. Fantástico, ok. Lo que tiene que ver con los featurettes, ok, vamos a tener uno que se llama Strange Alchemy, alquimia extraña, y ese era el término en el cual se usaba en la producción de la película para referirse a esto de juntar a diferentes personajes o personajes con ciertos lugares que tal vez a priori uno les parecería que llamaría la atención y a ver qué pasaba. Y se habla bastante de alquimia extraña durante todo el material extra de este Blu-ray y en este featurette en particular van un poco repasando cuáles eran aquellos personajes que les parecía interesantes irlos juntando. Es un featurette un poco genérico, un poco introductorio, vamos a decir. Después tenemos otro que se llama The Mad Titan, que evidentemente se centra en Thanos. Más o menos todos estos están demorando unos 5 minutos, 6 minutos estos videos, que está explorando un poco lo que es este personaje, este villano, repasando donde lo hemos visto antes en otras películas, dentro del MCU, el tema un poco de las piedras, el por qué el señor Brolin era el indicado, se lo califica en un momento como un ecoterrorista, alguien realmente extremo con la visión que tiene, y en lo que tiene que ver con la relación de Nebula y Gamora, como eso también va a tener un punto importante en la película, y Kevin Feige lo llama uno de los villanos más grandiosos de todo este universo. Otra que se llama Beyond the Battle Titan, que demora un poquito más, 9 minutos y 36 segundos. Tiene que ver con lo que sucede obviamente en este planeta. Repiten un poco al principio algo un poco genérico que ya lo vimos en otro video, esto de que bueno, fue realmente un gran desafío poder hacer esta película y juntar todas las piezas y bla 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 bla. Si nos cuenta un poco que hubieron unos exteriores que se filmaron en Chile, lo que realmente yo no sabía. Se centran en Josh Brolin, en la pelea que tiene con Doctor Strange. Dicen que originalmente el video de previsualización que tenía duraba el doble de lo que termina durando la película en el corte final. Aparece bastante Sam
Hargrave, que fue el coordinador de proezas de acción, que tuve la oportunidad de entrevistarlo para la película de Atomic Blonde, y me contó en ese momento que esta película iba a ser la más grande en lo que tiene que ver con peleas de acción en general, y realmente no terminó defraudando. Y también tenemos un poco de la pelea entre Thanos y Iron Man, ahí un poco behind the scenes de Brolin con la cabeza de Thanos de cartón arriba de él. Y bueno, algo que me llama la atención es que me da la sensación que había bastante más material extra para mostrar, sobre todo en lo que tiene que ver con Josh Brolin haciendo de Thanos. Y los hermanos Russo, que lo vemos acá en esta imagen en este momento, hablan en muchas ocasiones de, wow, realmente fue, no sé, era muy curioso ver a Josh Brolin dando estas actuaciones con todo, como esta pijama, ¿no? Y los sensores de captura de movimiento y con esta cabeza de cartón de Thanos y todo eso. Y más de una ocasión dicen y cuentan cosas que no las vemos en video. Y lo que vemos en video de ese tipo de escenas es tremendamente breve. Entonces nos quedamos con la sensación de que había mucho más que no lo estamos viendo y que lo que estamos viendo está tremendamente pulido en simplemente trozos que fueron seleccionados unos segunditos por acá, unos segunditos por allá, y que te dan un poco la punta del iceberg, pero para aquellos que queremos ir más profundo a cómo se hacen las películas y la magia detrás de Hollywood, me parece que por lo menos esta edición en ese aspecto deja bastante que desear. Obviamente es mejor que nada y lo que hay en general termina siendo interesante. Pero ya en este featurette, que es muy bueno, este que digo que se centra en Titan, igualmente te da la sensación de que había más que no estás viendo. Ok, después hay otro que se llama Beyond the Battle en Wakanda, que también dura casi 11 minutos, y todos la llaman la batalla más grande que se ha filmado nunca en el MCU, que lo filmaron en gran parte de forma práctica en un rancho en Georgia. No, tuvieron que un poco extender lo que era, vamos a decir, una especie como de pequeña cañada o un pequeño arroyo, lo que sea, y transformarlo en un río de manera artificial. Y después, con pantallas azules, extendían el background, el paisaje, con imágenes de paisajes africanos. Trabajaron de manera muy cercana con el equipo de Ryan Coogler, que todavía estaba un poco trabajando en Wakanda y que ellos tenían mapas de Wakanda. En este featurette, Hemsworth dice que dudó bastante en volver a ser el personaje sin Taika Waititi, porque se sentía muy protector de lo que habían hecho en Thor Ragnarok. Y hablan también de un poco de las decisiones de quién moría y quién no moría durante ese snap, que era una cuestión de personajes, una cuestión de reacciones y de quién iba a presenciar la desaparición de quién. Y Kevin Feige dijo que esta película es la que va a tener más repercusiones dentro del MCU. Y que revelaron la mañana de la filmación quién iba a estar desapareciendo el día que filmaron esas escenas. Y también que fue la producción más secretiva que tuvieron y que la cual que demandó más cantidad de trabajadores. Es 6.000 trabajadores alrededor del mundo, con casi 3.000 visual effects shots. La importancia de los hermanos rusos, de la colaboración, de la camaradería, etcétera, 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 etcétera. Así que eso es un poco lo que tiene que ver por el lado de los featurettes, que como digo, sobre todo el de Titan y el de Wakanda realmente están bastante buenos porque te dan esa noción de la magnitud del desafío y de cómo los hermanos rusos realmente tenían que estar trabajando sin parar las 24 horas del día durante estos meses de filmación, porque realmente era un trabajo tremendamente desafiante. Ok, saltamos a lo que tiene que ver con las escenas borradas, si se había especulado en un momento, o si vamos a tener una versión extendida, vamos a tener más de esto, una precuela de Thanos. No, y creo que ya un poco sacar alguna duda al respecto también. En la imagen que les mostraba hace un segundo nada más, tenemos una en la parte de abajo que dice Deleted Scenes, que se llama Happy Knows Best, donde está Tony y Pepper en el parque, en esa escena que tenemos al comienzo de la película, y aparece en un momento Happy,
este, no sé, asistente, chofer, guardaespaldas, mano derecha, como quieran decirle, interpretado por Jon Favreau, de Tony Stark, y aparece nada más, es 1 minuto y 20 esta escena, simplemente aparece en un carrito de golf y le dice que estaba persiguiendo un paparazzi, se ve un paparazzi a lo lejos y es Joe Russo, uno de los directores de la película. Me parece que está buena, me parece que perfectamente la pudieron haber dejado en la película, un poco también pagando tributo a Jon Favreau, que saben que ha estado desde el comienzo en todo esto. Así que por lo poquito que termina durando, creo que tal vez hubiera sido mejor dejarlo una cosa pasajera que tal vez aportaba un poco de color. También hay una que se llama Hunt for the Mind Stone, la cacería por la piedra de la mente, que es un poco una versión extendida de la escena donde WandaVision se encuentra con estos dos lacayos de Thanos, con Proxima Midnight y con Corvus Glaive. Simplemente es una versión extendida con un poco más de suspenso. Está complementada con unos gráficos ahí un poco crudos. Me parece que no era necesario dejarla. Después a la derecha hay una que se llama The Guardians Get Their Groove Back, que se está centrando en los Guardianes de la Galaxia. Sobre todo Peter y Drax, que están discutiendo en la nave sobre el tema de una canción y que por qué la quiere seguir repitiendo y esto que lo otro. Y ahí vemos que Nebula un poco se puede escapar de su... ni sé cómo decirlo realmente, porque no son cadenas siquiera, de su prisión, ¿ok? Y les manda un mensaje y hay todo un chiste alrededor de esto de los mensajes y Nebula un poco los insulta y que a Peter le va a estar cortando los genitales y no sé qué, no sé cuánto. Dura unos 3 minutos y 20 segundos. Me parece que no aporta nada. Creo que ya habíamos tenido momentos de humor en el Milano, sobre todo con Drax. Entonces me parece que estuvo perfecto el tema de no haberlo incluido en la película. Después un poco lo más jugoso de las escenas borradas pasa por la que se llama A Father's Choice, que dura 4 minutos, donde Thanos le muestra a Gamora utilizando la piedra de la realidad una escena del pasado donde ella había ido a cumplir una misión para su padre y que le decía que el rey de este planeta que había sido tomado le promete lealtad eterna a su causa. Tiene una bolsa que no queda claro si es solamente una corona que está en la bolsa o si hay una corona y una cabeza, realmente no se ve muy bien. Y Gamora dice que ella en esa época era una prisionera. Me parece que vemos todo lo bueno que tiene la parte de la actuación. No solo Zoe Saldaña, pero también Josh Brolin en una escena como esta. Thanos le dice que le había decepcionado mucho con que ella le hubiese mentido sobre que no había encontrado The Soul Stone. Y vemos que se complementa esta escena con CGI que todavía realmente está bastante crudo también. Entonces, aquel rumor que se decía, bueno, pero vamos a ver, tal vez una precuela de Thanos y todo eso. Y yo decía, Marvel Studios no se va a gastar millones y millones de dólares en algo que no va a terminar usando. Y cuando se habla también de otras películas, ¿no? Y dice, oh, ¿cuándo va a salir el corte de tal película? Pero es posiblemente lo que suceda con estas escenas así, que no están terminadas, porque se decide en un momento que no la van a utilizar, entonces no siguen gastando millones de dólares en algo que no van a usar. Y entonces, en este caso, por ejemplo, a Thanos lo vemos de una manera mucho menos refinada en cuanto a la parte técnica. Después tenemos un gag reel que dura un par de minutos, algo muy breve con estos errores y todo eso, colorido. Ok, no sé, me hizo gracia que en un momento iba a hablar T'Challa y justo salía una cabra atrás, empezaba a hacer ruido. Pero después, más allá de una sonrisa, realmente no aporta mucho más. Ok, una de las dos cosas, y creo que las dos cosas que terminan siendo más relevantes y más informativas y más coloridas y más jugosas, son las que tienen que ver con los directores hablando, ¿ok? No viene en el disco, pero cuando uno, vamos a decir, destraba la versión digital que viene con este Blu-ray, puede acceder online a lo que le dicen una mesa redonda con directores.
con 8 directores que han sido parte de este universo. Demora 32 minutos y en la misma tenemos a los hermanos Russo, Jon Favreau, Joss Whedon, James Gunn, Ryan Coogler, Peyton Reed y Taika Waititi, que estaba no vía satélite, pero vía Skype desde Praga. Ponen así como si fuera un espantapájaro con un saco y eso, y con un iPad, que se vea nada más la cabeza de Taika Waititi en un momento. Ok, fantástico. En líneas generales, de nuevo se siente esta cosa que estás viendo, algo que está tremendamente pulido, recortado y todo tremendamente seguro y aprobado, ¿no? Le falta todo, le falta como un poco de espontaneidad, o que estás viendo algo que demuestra, vamos a decir, lo desordenado que puede ser, ¿no? El tema de hacer una película y lo desordenado que puede ser que se encuentren diferentes artistas o cineastas a hablar. Así que si queremos, sigamos con la expectativa de ver esas cosas súper, ultra secretas o jugosas, o no sé, que muestran la personalidad más a fondo de alguien. No, digo, está todo súper estructurado. Imagino que esa charla tuvo que haber durado mínimo 1 hora y acá estamos viendo un fragmento de eso. Posiblemente, vamos a decir, un par de horas duró en la vida real y acá estamos viendo media hora que alguien decidió editarlo todo. Pero igualmente es algo que yo no recuerdo haber visto nunca y es tremendamente interesante, tremendamente jugoso. Voy a estar haciendo un breve repaso, o lo más breve posible al respecto. Jon Favreau es un poco el host. Jon Favreau estaba a la cabecera, Jon Favreau en una, y está Joss Whedon en la otra cabecera, y Jon Favreau es un poco el anfitrión de la cosa, y es el que más termina hablando. Y el tema principal es Iron Man, que evidentemente comenzó todo esto hace una década atrás, y todos hablan de la influencia que tuvo esa película de Jon Favreau y también de Robert Downey Jr. ya hace 10 años en el pasado. ¿Qué era lo que les quería comentar al respecto? Hablan de que en la parte narrativa era una de esas veces donde el género de superhéroes tenía la prioridad primero el personaje por encima de cualquier otra cosa. Que el casting de Robert Downey Jr. inspiró a otros castings dentro de este universo para que no se quedaran en un molde y que tuvieran un poco libertad de pensar de una manera más creativa de quién puede ser la mejor persona para interpretar a diferentes personajes. En lo que tiene que ver con la tecnología, dicen que justo se dio cuando también estaba saliendo Transformers y que te dabas cuenta de que la parte de CGI estaba realmente evolucionando y como un poco Marvel Studios se aprovecha de esa evolución en la materia del CGI para de repente traer a la vida a estos superhéroes de una manera que nunca habíamos tenido en el pasado. El tema de que en Iron Man un poco ya se termina el tema de las identidades secretas y que ya es algo que prácticamente no se ve en el género de superhéroes de películas y menos en el MCU. James Gunn le agradece el consejo que le dio Joss Whedon cuando él le mostró una edición temprana del libreto de Guardianes de la Galaxia y Joss Whedon le dijo, hacelo más James Gunn. Y dice Gunn que se fue a la casa a escribir la escena esa del 12%, ¿no? Que todos están en una ronda y se empieza a reír Rocket del plan que tiene Peter Quill y compañía. Pero más allá de que todos alaban un poco tener a alguien como Kevin Feige, que siempre tuvo estas ideas a largo plazo, y que por ejemplo Jon Favreau dice que en un mapa atrás en Iron Man 2 ya dice Wakanda por ahí, que igualmente cada director tiene su margen de libertad y los escritores también para hacer cada episodio lo más independiente posible, y que después se intenta conectar, según lo que quiso hacer alguien, conectar eso con el próximo capítulo. Y James Gunn da, por ejemplo, el caso de que él cuando escribió Guardianes de la Galaxia 2 y al final Nebula se aleja, los hermanos Russo, cuando lo vieron, dijeron, wow, nos viene perfecto porque ahora podemos meter a Nebula en esta historia en Avengers Infinity War. Inspiraciones de otras películas, Ryan Coogler menciona el caso del Padrino para su película Black Panther, que en un momento Francis Ford Coppola vio la película y le dio un montón de notas y le dio algunas recomendaciones y sugerencias. James Gunn dice que Rocket para él es una especie como del monstruo de Frankenstein. Entonces, realmente toda esa charla y un poco la admiración y el respeto mutuo que muestran estos cineastas, que obviamente no son todos, porque hubo muchos
filmmakers que fueron parte de esto y que no están siendo parte de esta conversación. Pero igualmente, realmente me encantó verlos y me encanta ver un poco la sinergia que hay entre diferentes tipos de personas, y el caso de tener un poco Ryan Coogler ahí le aporta mucha frescura, no solamente por ser afroamericano, sino porque realmente es alguien que tiene una experiencia de vida muy diferente, se nota en la manera que habla, se nota en todo eso, y que es bastante más joven también, y que le contaba a los otros. Para mí fue realmente una locura cuando era muy joven haber visto, por ejemplo, Iron Man, así que esa mesa redonda está muy pero muy buena. Y después tenemos que hablar de el audio comentario que dura, obviamente lo que dura la película, 1 hora 49 minutos, con Anthony y Joe Russo, los directores que estamos viendo acá, y también los escritores que son Christopher Marcus y Stephen McFeely, que también han trabajado en otras películas del MCU en el pasado. Ok, voy a tratar de ir lo más rápido posible porque hay un montón de puntos y cosas jugosas que me llamaban la atención. Para empezar, Kenneth Branagh parece que es el que hace la voz, la primera voz que escuchamos en la película de alguien pidiendo auxilio en el espacio, cuando vemos la nave asgardiana que fue invadida, tomada por Thanos y compañía. Hablan de cómo habían rediseñado todo lo que vimos en Thor Ragnarok, hablando dentro de la nave y todo, para darle un tono mucho más oscuro que el que tenía colorido esa película, que tenían diferentes drafts, diferentes versiones del libreto, en donde Thanos y Loki se encontraban en diferentes lugares, y después cuando terminó Thor Ragnarok dijeron, ok, vamos a ponerlos ahí, pero que siempre pensaron juntar a esos personajes al comienzo de la película. Y que en lo que tiene que ver con Thanos, estuvieron 2 años trabajando en él para que se viera de esta manera tan fotorrealista, que sentían que era clave para que funcionara realmente el personaje. Dicen que Thanos no está usando la piedra del poder contra Hulk, que simplemente lo derrota porque es un mejor luchador. Hablan de la importancia de la primera escena para establecer el arco de Thor, que al igual que otros personajes en el MCU, como fue el caso de Cap en su momento, lo pierde todo, y cómo lo ponen en este camino del héroe para que sintamos que, ok, se está levantando de las cenizas, un poco tiene que volver en parte a ser el Thor que fue en el pasado, y como esa expectativa de que Thor va a ser el que va a salvar el día, cómo lo utilizan para que después también al final se cambie eso y crear un shock en el espectador. Dicen que varios asgardianos habían escapado, como Valkyrie, y dicen que recen por Korg, aquel personaje medio que parece como de piedra que lo vimos en Thor Ragnarok, así que queda un signo de interrogación. Ok. Se pasan refiriendo esto de nuevo lo que decía antes de Strange Alchemy, esta alquimia extraña que pasa cuando interactúan diferentes personajes. Alguien como por ejemplo Tony Stark, un hombre de ciencia con un hombre de las artes místicas como Doctor Strange, aunque son los dos narcisistas, pero les llamaba la atención que podía surgir de ese choque. Se resistieron a usar la broma de No Shit Sherlock cuando se encuentran la primera vez en el parque, porque como saben los dos fueron Sherlock Holmes. Escribieron versiones en el libreto donde Thanos atacaba a Xandar y veíamos eso, pero dice que nunca llegaron a filmarlo porque sentían que era algo que se podía asumir, que realmente no era necesario verlo porque te lo imaginabas en tu propia cabeza. El tema del teléfono de Steve, que Tony lo tiene justo en su momento, cuando piensa en llamar a Steve Rogers, cuando comienza el ataque de Ebony Maw y compañía, dicen que había una escena donde hay un reshoot donde explicaba de dónde había salido el teléfono, justo por qué lo tenía Tony, explicaba por qué lo tenía en ese momento, y decidieron al final del día que no lo iban a usar. Muy interesante esto de los vellos del brazo que se levantan de Peter Parker cuando lo vemos en el school bus, en el ómnibus de la escuela, que se levantan, mostrándonos evidentemente que está en actividad su sentido arácnido. Y dice que no usaron CGI, que lo hicieron de una manera práctica, alguien soplándole la oreja a Tom Holland, que eso era como automáticamente que hacía que se le erizaran los pelos. Tal vez uno puede intuir que el CGI ayudó un poco a ese efecto, pero parece que en gran parte fue una manera práctica, lo cual termina siendo bastante curioso. Dicen que el tema de Banner y el problema que tiene con Hulk es algo que lo están sembrando también para que tenga lugar en la próxima película que tenga que ver
con un arco que se le está dando al personaje de Banner, al personaje de Hulk. Dicen que Hulk no es que no salga durante la película luego de que se enfrenta con Thanos por temor a Thanos, sino que Hulk está cansado de ser un poco, vamos a decir, el héroe de Banner. Se meten apuros y Hulk tiene que venir a sacarlo. Entonces Hulk está en una especie como de activa rebeldía en contra de él, no tanto por la derrota de Thanos, y que era una excusa para que Banner fuera el héroe y que pueda demostrar que él tiene también sus recursos para que pueda salirse de un apuro y que no depende 100% de Hulk. En lo que tiene que ver con Ebony Maw, dicen que fue inspirado en Mephisto, que lo vimos, por ejemplo, en el cómic de Infinity Gauntlet, y que máximo, todo lo que vemos, máximo dura 2 días, ¿ok? Lo que pasa en la película. En lo que tiene que ver con Peter Quill, recuerdan que es alguien muy emocionalmente dañado, que su padre mató a su madre, que fue secuestrado por alienígenas, que después él mató a su padre, un poco, vamos a decir, excusando la reacción que tiene después a la hora de golpear a Thanos cuando se entera que Gamora está muerta y que no entienden, no ven justificado este odio un poco que salió en contra de la decisión que tiene este personaje. ¿Qué más? Ok, que habían pensado en tener una presentación del Black Order, les parecía que era demasiado complicado. El tema de que el tema musical de Alan Silvestri lo usaban en cuentagotas, porque se dieron cuenta que era algo tremendamente poderoso, que tenían que saber cuándo usarlo. Dos cosas que repiten mucho los directores o los escritores durante todo este comentario, que es fascinante realmente, es que todas las escenas tienen que hacer más de una cosa. Toda escena tiene que cumplir más de un solo propósito. Y que esa era la meta que se pusieron desde el vamos. Y que no hay tiempo. No hay tiempo porque Thanos no espera por nadie. Y los personajes son asaltados por la historia. Que tenían ideas y hubo diferentes versiones donde veíamos a los personajes antes de que saltaran a la acción. Pero decía que realmente no había tiempo, que había que cortar por donde se pudiera y un poco de esa urgencia que tenían de principio a fin. Tengo que avanzar un poco más, muchachos. En un momento hablan de esto de que hay gente que dice por qué Thanos no duplicó los recursos naturales del universo para no tener que destruir a la mitad de la vida. Ellos dicen que el tema es que Thanos, cuando lo ignoraron, cuando él propuso esto de matar a la mitad de la población de Titan, eso fue algo que a él lo marcó tan profundamente y ahora hizo su misión personal de que esa propuesta que tuvo, que él la pueda implementar y que se haga como él siente que se debe hacer y como propuso en aquel momento. Entonces el tema de las piedras es simplemente la manera más eficiente que él tiene para cumplir con aquello que se le negó hace unos años atrás. Fantástico, muchachos. Seguimos adelante. Fantástico. Dicen que había diferentes versiones donde, por ejemplo, Tony y Steve se veían en esta película, pero escribieron y no veían cómo resolver esas escenas realmente, porque venían de lugares muy distantes en ese momento y que les parecía mejor, por ejemplo, tener a alguien como Rhodey, como War Machine, que interactuara con Captain America, que le parecía como una transición más, vamos a decir, lubricada, y que después ese encuentro y que después el desarrollo de Captain America va a venir recién en la próxima película. Ya más a colación a otras películas, mencionan cómo en la primera Vengadores Tony fue al espacio por un segundo, vio la amenaza de Thanos y volvió, y ahora en esta película él tiene que ir al espacio a enfrentar y confrontar esa amenaza, y cómo todo esto recompensa a aquellas personas que hemos invertido mucho tiempo en el MCU en el pasado y que utilizan estas películas anteriores y el conocimiento que tenemos de las películas anteriores como herramienta, y que, por ejemplo, el tema de Red Skull, que lo vemos, si no me equivoco, es Vormir, el lugar donde está la piedra del alma, que lo utilizaron porque era un personaje que fue el primero que vimos en el MCU que estaba realmente obsesionado con las piedras. Un personaje que desapareció, que no sabíamos qué había pasado con él, entonces le parecía una buena oportunidad para volverlo a meter y un poco conectar con el pasado.
Otra pregunta que ha salido de muchas personas, ¿por qué Thanos no hizo esto antes? Y ellos aclaran que Thanos ve la oportunidad cuando, luego de que Nebula intenta asesinarlo, él tiene acceso a sus memorias, ve esa memoria, ese recuerdo, cuando Gamora le dijo que ella tenía la información de la piedra del alma. Entonces él ahora siente que puede ir a hacerse todas las piedras. Entonces ahora es el momento de comenzar esta misión y por eso no lo había hecho anteriormente. A todos les encanta la escena que comparten Thor y Rocket. Le parece que son dos personajes que han perdido mucho en el pasado y que realmente durante esa escena, que es muy buena durante la película, se atraviesa por una gama de tonos y de matices que un poco encapsulan lo que era lo que ellos querían hacer en este film, y que lo que más evolucionó en postproducción era un poco la manera en que estaban interconectadas las escenas y hacen referencia a cómo cuando se acerca al final se van interconectando más seguido y vemos más cosas de Wakanda con lo que está pasando con Thor y todo esto, y ese entrelazado fue lo que fue más cambiando durante postproducción y me parece muy interesante todo eso. Cuando se refiere a la muerte de Gamora me dan a entender que el tema de Gamora no lo dicen abiertamente, pero hablando de lo importante que era matarla y hacerlo de una buena manera, que tuviera peso y todo eso, me llamaría la atención que volvieran al pasado. Esa es una conclusión que yo saco, basando en lo que ellos están mencionando. Dicen que Thanos no es peligroso por el guante, sino por la convicción que tiene, y la convicción que tiene para usar el guante, que después, en lo que tiene que ver con el canto de las tribus, por ejemplo, en Wakanda, era algo que ellos hasta ese momento no sabían al respecto, porque se estaba filmando todavía la película de Black Panther, que fue algo que los actores de Black Panther le dijeron a los directores, y los directores dijeron, wow, sí, vamos a usarlo. Y ahí empezaron a utilizar los cantos de guerra que vemos en la película, que terminan funcionando de una gran manera. Dicen también que en Titan lo que todos los héroes intentan es que Thanos no cierre el puño, que tal vez es algo que a algunas personas les parecerá obvio, pero dentro de la cantidad de cosas que hay para ver, y es interesante uno viendo la película, que sí, en cada momento quiere cerrar, y es ahí cuando justo alguien le tiene una telaraña, o lo agarran o lo que sea. Y algo que me llamó la atención también es que, según los directores, hay un momento cuando se multiplica Doctor Strange y Thanos, vamos a decir, puede hacer algo para contrarrestar ese truco o ese poder o ese encantamiento que está usando Doctor Strange. Dicen que justo en ese preciso momento utiliza la piedra del alma. ¿Ok? No explican más que eso y me da un poco de curiosidad saber por qué. Pero en un momento donde Doctor Strange, todas sus versiones como que se desaparecen y vuelve a ser uno, dicen que eso fue por el poder de la piedra del alma y no terminan elaborando mucho más que eso. Dicen también que... ¿Qué más? Que Chris Pratt improvisó una línea que dice For the record, this was my plan. Cuando aparece dice para el récord, este fue mi plan. Eso fue una improvisación de él. Y después, antes que me olvide, hablando de los posibles títulos para Los Vengadores 4. En este Blu-ray hay 3 títulos que me llamaron la atención de los capítulos que tienen las películas, las escenas, porque uno puede seleccionar para la película de entrada o puede seleccionar ir directamente a una escena, ¿verdad? Ok. Uno de estos capítulos, el 18, se llama The End Game. The End Game, que era uno de los títulos que se manejaba. Esto creo que hace menos probable que sea el título de la próxima película. El capítulo 19 se llama Aftermath, que era algo que yo había sugerido que tal vez podría tener sentido, que es un poco la palabra que se usa en inglés cuando vemos lo que pasa después de un gran evento, de un gran cataclismo. Y después el capítulo 7 se llama Avengers Assemble, que era algo que también se había manejado otra vez, Avengers Assemble. Así que creo que no va a ser ninguno de estos 3. Seguimos adelante en la parte ya final. Después de que Thanos hace el snap, aparece este lugar donde ve una imagen de la niña de Gamora y interactúa Thanos con él.
Y uno de los escritores dice, decimos que este es el Soul World, ¿verdad? Decimos que este es el mundo del alma, ¿verdad? Y se ríen un poco y uno de los directores dice, sí, 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 por supuesto que es el mundo del alma. Que Thanos es transportado ahí por el poder que requirió el Snap, el chasquido, y que está en una especie como un estado de sueño dentro de la piedra del alma y que tiene este último encuentro con esta imagen proyectada de Gamora de pequeña. Y se preguntan si ella vive allí en esa piedra o al final del día todo es un sueño febril que está teniendo Thanos. Así que queda realmente de una manera muy vagamente explicado esto. Dejan un manto de misterio alrededor de esto. Pero era algo que yo había sugerido, que era la primera impresión que me daba por el lugar, que tenía todo un tono ámbar y todo esto. Y me termino inclinando que la cosa va por ese lado, aunque de nuevo dejan un poco la puerta abierta a otro tipo de interpretación. El poder del chasquido dicen que daña al guante y a Thanos permanentemente, que esto no es un cliffhanger, sino que es un final trágico donde el villano termina ganando, que la tristeza que uno siente cuando desaparecen muchos de estos personajes no es tanto de que se hagan cenizas, sino que la tristeza viene de la reacción al ver cómo otros, los que sobreviven, reaccionan frente a sus seres queridos haciéndose polvo, y que ellos pensaron muy bien a ver qué personaje iba a estar siendo testigo a qué desaparición para que tuviera el mayor impacto emocional. Al final de todo esto, Thanos aparece en un lugar donde no clarifican del todo dónde es. Se ha mencionado que puede ser una versión de Titan que él ha creado con la piedra de la realidad. Es algo que ellos no terminan por aclarar, pero sí dicen que, o por lo menos apuntan a que en el ángulo inferior derecho, por un segundo, se ve un espantapájaros, haciendo referencia al lugar donde termina en los cómics Thanos, que tiene un espantapájaro que después tiene que ver con los próximos cómics que vienen después de aquel gran ejemplar que tuvimos de Infinity Gauntlet. En la parte de los créditos simplemente hacen unas bromas con que si miras atentamente puedes encontrar tu nombre, haciendo referencia a la cantidad de gente que trabajó en esta película, lo cual me parece bastante gracioso. Fantástico, muchachos. Realmente me parece que vale la pena tener la experiencia, sobre todo, como digo, por lo que tiene que ver con esa mesa redonda, lo que tiene que ver con ver la película con los comentarios de los directores y de los escritores. Para resumir, pudieron haber ofrecido más cantidad de material extra y material extra que fuera mucho menos pulido, que de alguna manera nos diera a entrever un poco más las dificultades, el caos que tiene un desafío cinematográfico de esta envergadura, pero si un poco la meta era que después de ver todo esto te diera ganas de salir como Thanos en una misión para colectar todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Realmente, si venía por ahí la cosa, misión cumplida. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima.